Dios les bendiga. Doy gracias a Dios porque me permite poder compartir esta palabra. No es fácil hablarle a una cámara, creo que es un poco, pues, no tan bonito. Me gustaría más que estuviéramos todos juntos, ¿no? Pero pues no se puede. Agradezco a Dios porque me permite compartir la palabra. Vamos a estar meditando, creo que ya meditamos Isaías, ya vamos por terminar el libro de Isaías, y hemos estado viendo esa restauración que Dios viene a hacer a través de Jesús. Hemos estado viendo también el juicio de Dios hacia su pueblo. Pero en el capítulo 65, verso 15 y 64, va a estar hablando de la oración de Isaías. Hermanos, yo vi esta oración con una relación que tiene con Dios este personaje, este profeta. Su oración está en completa comunión con ese Dios. No está orando a su manera o como él se le ocurrió, sino está orando de una manera que antes ha tenido una relación con ese Dios y de acuerdo al conocimiento que ha tenido, que Dios le ha venido revelando, ahora Isaías está orando. Y vamos a ver esta oración. Muchos tuvieron duda de esta oración. Bueno, algunos hermanos del capítulo 1 al 39 me mandaban mensaje: hermana, no entiendo nada, esto es puro juicio, ¿qué va a pasar? Y no entendían los hermanos, algunas hermanas. Pero del 40 en adelante ya no me mandaban a decir así. Me mandaban mensaje: hermana, qué precioso mensaje. Hermana, qué hermoso estuvo el pasaje de hoy. Entonces, creo que del 1 al 39 fue un poco nublado la venida de Jesús, pero del 40 en adelante es un poco más claro. Entonces, los hermanos pudimos entender lo que Dios nos quería revelar. Isaías, vamos a ver aquí, con un corazón perturbado, con un corazón, bueno, yo lo vi así, con un corazón triste, porque él se le ha revelado que su nación va a ser llevado en cautiverio, va a ser llevado a juicio. Entonces es su nación, y yo lo vi de esta manera, lo vi triste, y por eso hace la oración en el verso 15, dice: mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Se han estrechado? Isaías, yo lo veo aquí con una comunión con Dios muy estrecha, con una confianza muy estrecha con su Dios, diciéndole: tú me has revelado todo lo que va a pasar. Y dice: pero ahora que tus misericordias se han estrechado, tus piedades se han cortado para conmigo. Mira, dice, desde tu santa y gloria morada, ¿dónde está tu celo y tu poder? Le está diciendo. Entonces yo vi a Isaías triste. Más o menos lo relacioné con Habacuc, porque Habacuc también sentía tristeza al ver que el pueblo iba a ser destruido. Entonces yo veo a Isaías de la misma manera. Pero algo que vi en su oración es que su oración no lo sacó de la manga. Su oración viene de lo que Dios ya le había hablado. Vamos a ver el verso 16, dice así: pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignoró e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Está diciendo Isaías
tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Redentor perpetuo. ¿Esto quién se lo reveló a Isaías? Dios mismo le dijo que Él era el Redentor. Entonces dice, tú eres mi Padre, tú eres mi Redentor. Tú no eres como los hombres. Tú eres ese Dios que viene a darnos redención, dice. En el verso 17 dice, ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos? Y endureciste nuestro corazón a tu temor. En este pasaje, algunos hermanos tuvieron dudas y decían, ¿Dios endurece el corazón del hombre para que no le obedezca? ¿O por qué dice así? Este pasaje lo vamos a ver más adelante, más detalladamente. ¿Por qué dice así Isaías? Vamos a ver el 64, verso 5, la segunda parte. Dice aquí, he aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Algo que pude ver aquí es de que Isaías se incluye en el pecado del pueblo, diciendo, hemos pecado. A veces pensamos que un siervo de Dios no se puede equivocar. Un pastor no puede equivocarse. Un hijo de pastor no puede equivocarse. La esposa del pastor no se puede equivocar. Ella no puede tener pecado. Pero ¿sabe por qué estoy aquí? Porque Dios me habló que tenía que estar aquí. Yo no quería estar en estos momentos, no porque tuviera miedo, sino porque había algo dentro de mí, o hay algo que Dios está tratando con eso, es de que yo no pienso al decir las cosas. Si algo no me gusta o no me agrada, yo lo digo. Es que no es así, es que no quiero, es que no me agrada. No me importa si ofendo a alguien. Eso es pecado, porque estoy lastimando a mi hermano. Y Dios trató conmigo en uno de estos días en esa área de mi vida. Y yo le decía a Dios, porque desde hace mucho Dios viene hablándome que tenía que compartir, pero yo no. De hecho, hablé con mi esposo y le dije, a mí no me pongas a compartir. Cuando ya la iglesia esté, entonces ya voy a compartir, pero no le voy a hablar a una cámara. Pero cuando Dios habla, ¿callaremos? No, ¿verdad? Entonces, yo no quería por esa angustia que sentía por haber lastimado a algunos familiares con mi forma de ser. Y aquí dice que Dios se enoja porque hemos pecado. Elías se incluye en el pecado del pueblo, diciendo yo también he pecado. Entonces aquí Dios me mostraba y me decía que no voy a poder llegar a ser perfecta, porque yo le decía, cuando quites esto, entonces yo voy a compartir, porque entonces me voy a ver como el pueblo de Israel, compartiendo y mi vida no dé evidencia de mi cambio. Yo le decía así a Dios. Entonces, cuando llegué a este pasaje, creo también en el 59, igual vemos que Isaías se involucra, ¿no?, en los pecados del pueblo y dice, hemos pecado por nuestras iniquidades, dice, estamos como estamos. Entonces, aquí esto me hizo reflexionar y creo, hermanos, bueno, yo he platicado con muchos hermanos por teléfono o vienen a la casa y tienen esta lucha. Pensamos que al venir a Cristo, nuestra vida es perfecta y esperamos ese momento perfecto y que no vamos a tener ningún pecado, no vamos a tener luchas contra esos pecados. Pero no, hermanos, al venir al cristianismo, al sernos cristianos, nuestra vida
al irnos a la palabra, es como si nos estuviéramos viendo en un espejo. La Biblia nos está revelando que estamos mal y tenemos que cambiar. Pero Isaías está orando que este pueblo dice que perseveraba por largo tiempo en el pecado. Un cristiano no puede perseverar por largo tiempo en el pecado. No puede ser así. Si somos cristianos, tenemos defectos, es verdad, tenemos defectos, pero no podemos perseverar en ese pecado. Isaías, ¿por qué sabía esto? Que el pueblo perseveraba en el pecado. Y se lo está diciendo a Dios en oración. ¿Por qué? ¿Por qué sabía Isaías? Porque había tenido una comunión con Dios. Él anteriormente, Dios le había hablado y le había revelado cómo era el pueblo. Ese pueblo se había cansado de Dios. Ese pueblo no quería tener un cambio de vida. No quería cambiar su forma de vida. Quería seguir viviendo como los demás pueblos. Esto pasó, hermanos. Por eso Isaías está orando así, porque conoce que ese pueblo quiso perseverar por mucho tiempo en su pecado. Ahora, dice aquí, hermanos, el 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestra maldad nos llevaron como viento. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Dice que las obras buenas que un pecador hace, ¿qué pasa? Delante de Dios son como trapo de inmundicia. Son suciedad, dice. ¿Qué es un trapo de inmundicia? Un trapo sucio, hermanos. Es un trapo sucio. Dice que así es las obras de aquel que permanece en el pecado. Hay mucha gente que dona dinero para los pobres, para las viudas, para los huérfanos. Están donando dinero. Y nosotros, como humanos, a nuestra vista humana, podemos decir, qué bueno es esa persona es buena, podemos decir así. Y aún un cristiano, hermanos, hace muchas obras tal vez. Aquí en el negocio pasa una persona a comprar lo mejor para que lo lleve a alguna persona que está enferma. Para sentirse bien ella, es correcto, y también le ayuda a la persona que lo necesita. Está bien. Pero delante de Dios es trapo de inmundicia, aunque ella lleve lo mejor. Pero bueno, ella no conoce de Dios. Pero ¿qué de nosotros? Nuestras ofrendas, ¿cómo son? ¿Cómo es nuestra ofrenda? Isaías sabía esto, cómo era la ofrenda del pueblo. Por eso está declarando, son como trapo de inmundicia nuestras ofrendas. Porque en el capítulo 1 dice Dios, ¿qué hace? Lo compara con Sodoma, con Gomorra. Y tus ofrendas, estoy hastiado de esas ofrendas. Cuando ores, aunque multipliques tus oraciones, no las voy a escuchar. Esto lo había escuchado Isaías de Dios. Y ahora en su oración está diciendo, nuestras obras son como trapo de inmundicia. Si esas obras no vienen de una comunión con Dios, de una relación con Dios, hermanos, son trapos de inmundicia. Así dice aquí. Ahora,
dijimos que todos hemos pecado, pero aquí muy claro dice, perseverando por largo tiempo en ese pecado. Ese es el problema. Ese es el problema, porque muchos cristianos llegamos a pecar, a ofender a Dios, pero ¿qué sucede? Vamos a la palabra y nos endereza. Dios dice esto no es correcto y no lo hacemos. Vamos en esa obediencia a Dios. Pero si perseveramos en ese pecado, entonces ya dice aquí, ¿no? Nuestras ofrendas son como trapo de inmundicia. Luego va a decir en el verso 7, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse. ¿Qué significa invocar el nombre de Dios? Significará que venimos al templo, levantamos nuestras manos, gritamos gloria a Dios, gritos de júbilo, decimos todos los atributos de Dios. ¿Significará eso? Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, dice Isaías. Si vamos al capítulo 29, verso 13, del mismo libro que hemos estado meditando, 29:13, aquí Dios ya le había dicho a Isaías cómo era este pueblo. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón lejos está de mí, y tu temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dice que este pueblo se habían quedado con enseñanzas de hombre. Dice que este pueblo sí honraban a Dios con su boca, con sus labios, o sea, cantaban a Dios, alababan a Dios. Pero ¿qué pasaba? Dice que su corazón lejos estaba de Dios. Por eso aquí Isaías dice en el verso 7, nadie hay que invoque tu nombre. Que nadie hay que esté bajo ese gobierno de Dios, que esté alabando a Dios, pero bajo esa obediencia. Dice, no hay nadie, dice. Luego, hermanos, en el verso, ahí mismo dice, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar. Este verso es el que yo les decía que los hermanos tenían duda del verso 17 del 63, que dice que Dios dice, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor. Parece que dijera que Dios fue el que endureció el corazón del pueblo para que no obedeciera. Pero en el verso 7 del 64 nos va a dar la respuesta, diciendo que Él escondió su rostro y los dejó marchitar. ¿Por qué? Porque eran unos hipócritas, porque honraban a Dios de labios solamente, pero su corazón lejos estaba de Dios. Habían agarrado enseñanzas de hombre, no se guiaban de lo que era la palabra de Dios. Entonces, por eso dice que escondió su rostro, les dio la espalda, hermanos. Y para el creyente, lo más terrible es que Dios nos dé la espalda, que nos deje hacer lo que nosotros deseamos, lo que nosotros anhelamos hacer. Y hasta podemos decir, oh, todo me va bien, es que Dios está a favor de mí. Podemos decir así cuando realmente nuestra vida está de continuo en pecado, pero todo nos va bien. ¿Pero qué sucedió? Dios los ha dejado. Dios les ha dado la espalda.
porque están en pecado. Eso significa que dice que Dios endureció su corazón. Se entiende que Dios lo endureció, pero Dios, ¿qué hizo? Solamente los dejó a lo que ellos deseaban. ¿Eso quieren vivir? Bueno, vivan como que ustedes quieren. En el capítulo 59, verso 2, dice que el pecado hace una gran separación de Dios y el hombre. Si yo estoy en pecado, ¿qué hace Dios? Se aleja de mí. Él no está a mi favor, Él no está conmigo. Si permanezco en ese pecado, el pecado es separación. Isaías está dolido por esto. El pueblo ha pecado, todos hemos pecado. Pero ¿qué tenemos que hacer? Volvernos a Dios. Dice que, aquí dice, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestra maldad. Nos dejaste a nuestro deseo que tenemos en nuestro corazón, así nos dejaste vivir. Pero mire ahora lo que hace Isaías. Va a pedir misericordia a ese Dios por ellos mismos, por ese pueblo. ¿Cómo es nuestra oración, hermanos? Podemos ver a Isaías intercediendo por su pueblo. Este pueblo es pecador. Este pueblo, por esto está pasando. Por eso Dios fue dejado por Dios. Pero mire el corazón de este profeta. Ahora nosotros, ¿cómo también oramos, hermanos? Oramos de una manera que juzgamos a nuestros hermanos. Isaías no está juzgando, hermano. Está diciendo lo que el pueblo es porque Dios se lo reveló que así era. No anduvo ahí, es que están viviendo en pecado. Es que así son. No, Dios les reveló cómo era el pueblo y cómo entregaba su ofrenda al pueblo. Pero ahora, en el verso 8, Isaías va a estar pues intercediendo por su pueblo. Dice 8, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Qué está diciendo Isaías? Tú eres nuestro Padre, dice. Somos barro en tu mano. Tú nos formaste. ¿Qué quiere decir Isaías con esto? En otros pasajes que hemos meditado, dice que el alfarero el barro no le puede decir al alfarero, esto hazme o no me deshagas o no hagas así. No puede decir eso. ¿Por qué? Porque el alfarero tiene el poder y tiene el gusto de dar la forma a esa obra de arte que está haciendo, que tiene en su mente en formar. Nosotros somos así, dice Isaías. Tú nos formaste. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Termina la obra. Acaba de formarnos. Cuando estaba meditando este pasaje, me acordaba de Juan capítulo 5, de el paralítico, la sanidad del paralítico de Betesda. Cuando Jesús sana a ese paralítico, los fariseos le preguntan, ¿por qué sanaste a este hombre en sábado, en día de reposo? Y él contesta, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Entonces, hermanos, esta obra de formación lo va llevando a cabo Dios. Isaías entendía esto. Dios va formando a su pueblo. Y dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos barro. Y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Haznos esa nueva creación. Eso está diciendo Isaías. Fórmanos a tu manera.
Ujú. Luego dice, no te enojes sobremanera, Jehová, no te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. ¿Qué está diciendo? No te enojes, no te enojes por todos los pecados de este pueblo. Somos tu pueblo, dice. Está intercediendo por su pueblo. Somos tu pueblo. No te enojes, Señor. En el verso 17 del 63, al final también viene diciendo, vuélvete por amor de tus siervos, porque por las tribus de tu heredad. Vuélvete, dice. Isaías está pidiendo que Dios se vuelva, que Dios forme, que Dios perdone. Esa es la oración de Isaías. No te enojes. ¿Se acuerdan quién también hizo esta oración? Moisés hizo también esta oración. Una oración de pidiendo misericordia, porque el pueblo de Israel, estando en el desierto, mandaron 12 espías para ir y ver la tierra prometida. ¿Cómo estaba? ¿Cómo era su pueblo? Y fueron, pero cuando regresaron, 10 resultaron que trajeron mala noticia y dijeron, los que están allá son como gigantes y nosotros somos como langosta. Y el pueblo se alborotó y dijo, hubiéramos quedado allá en Egipto, aquí en el desierto vamos a morir, mejor nos hubiéramos quedado allá. Y empezaron a murmurar. Entonces Dios dijo, este pueblo es rebelde, voy a acabar con ellos. Pero Moisés dijo, no, tú eres grande en misericordia. Muestra tu misericordia con ellos. Y entonces Él intercede por el pueblo. Isaías está haciendo lo mismo, intercediendo por el pueblo. Y le pide que se vuelva. ¿Isaías conocía a su Dios? Sí. ¿Isaías tenía una comunión con su Dios? Sí. ¿Isaías sabía que ese Dios era justo? Sí. ¿Por qué? Porque en el 64:5 dice, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Saliste al encuentro. Conocía a su Dios, ese Dios de misericordia, que podía perdonar. Y yo me maravillé más cuando vi la contestación de Dios, que Dios en el 65-66 le da la contestación de su oración. Y dice en el 8, el 65:8, nada más vamos a leer eso, 8 y 10, nada más, por el tiempo. Dice, así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo, y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no los destruiré del todo. Esa es la contestación de Dios. No los voy a destruir, Isaías, no del todo. A mis siervos los voy a dejar. A mis siervos que están en medio de esas uvas silvestres. Yo voy a sacar a mis siervos de ahí, porque ellos van a ser bendición. Dice, sacaré descendencia de Jacob. Está hablando y vamos a ver de qué está hablando. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Está diciendo la contestación de Dios. Ustedes, mis siervos, mis escogidos, para mi pueblo que me busca, van a tener una heredad. ¿Y cuál es esa heredad para nosotros ahora, hermanos? La salvación.
La salvación nos está ofreciendo Dios aquí. Pero esta es la contestación de Dios y sigue más adelante hablando de el Mesías, que viene a restaurar este pueblo. Esa es la contestación de Dios para Isaías. Hermanos, es lo mismo que Dios hace ahora con nosotros. Dios nos habla a través de la palabra, como tiene que ser nuestra oración, de acuerdo a lo que nosotros hemos meditado, de acuerdo a lo que Dios nos ha hablado. Pero recordemos, sí dice Isaías, hemos pecado. Sí, hay pecado. Pero ¿qué dice? Santiago nos habla de ese pasaje. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué dice? Él es nuestro abogado. Podemos pedirle perdón, pero no volvamos a pecar. No estemos perseverando en ese pecado por largo tiempo, porque entonces, en vano, hermanos, estamos haciendo muchas cosas para Dios, muchas cosas buenas. Tal vez a la persona que nosotros seamos edificación para ellos, quizás a ellos sí les sea para bien lo que nosotros les estemos dando, ayudándoles. Quizás sea para bien, para esa persona. Pero tú lo haces porque quieres agradar a Dios como cristiano. Pero ¿qué resulta? Como trapo de inmundicia, como suciedad. O sea, tú lo diste lo mejor, pero no lo diste que viniera de una comunión con Dios, de una relación con Dios. Entonces, hermanos, reflexionemos. ¿Cómo es mi oración? ¿Cómo es mi ofrenda a Dios? ¿Cómo es mi vida en ofrenda a Dios? ¿Hay una comunión con ese Dios? Como Isaías nos revela aquí, él conocía perfectamente lo que Dios le venía hablando. ¿Y qué es ese Dios? Le contesta. Dios es así con nosotros. Los que hemos experimentado a través de la palabra nos podemos dar cuenta. Hoy quizás dudamos y nos sentimos tristes, pero vamos a la palabra y ¿qué hace? Nos da fortaleza. Así es nuestro Dios. Otra cosa que pude ver aquí es de que muchas veces también, como siervos de Dios, como creyentes, nos creemos más que los otros. Y a veces los hermanos les va mal. ¿Y cómo es nuestra oración? Señor, revélate porque él está en pecado o ella está en pecado. Y empezamos a acusar al hermano. Pero hermano, yo me quedo muy grabado cuando alguien enseña y dice, señala con un dedo y 3 te están señalando a ti. Tengamos ese cuidado, hermanos, de señalar a nuestros hermanos. Somos el pueblo de Dios y vamos a interceder unos por otros. Y sobre todo ahora que estamos en esta situación. Muchos hermanos están frustrados, cansados y a veces ya no pueden más. Es el momento de ayudarle con palabra. Pero ¿cómo va a hablarle con la palabra si no vamos a la palabra? Es necesario que tomemos ese tiempo y tener una comunión con Dios, hermanos, para que podamos sentir el dolor del otro hermano y estemos en esa completa comunión, como Dios quiere que estemos. Reflexionemos, hermanos, y que esta palabra viene de Dios. Yo solamente obedecí para venirla a dar, pero no sé, quizás alguien de ustedes lo necesitaba, porque yo le decía a Dios, es que no, y creo que mi esposo me vio muchas veces llorando, yo no. Y hoy en la mañana le dije a mi esposo, sí voy a dar, porque quiero obedecer a Dios. Si esta palabra viene de Él, y yo no sé para quién de todos es, tómelo, hermano. Y muchas gracias por escucharme, muchas gracias por que estamos aquí juntos, hermanos. Vamos a orar para terminar.
Bendito Dios glorioso, en esta tarde ya, Señor, te damos gracias, Padre, por la bendición que nos das de poder estar en esa comunión contigo, Padre. Muchas gracias, Señor, también por las personas que utilizas para que nos impulsen, Señor, a llevar tu palabra, Padre. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, Padre, perseveramos en el pecado, Señor, y no queremos dejarlo porque nos sentimos cómodos, Padre. Pero, Señor, no permitas que el pecado se haga cómodo a nuestra vida, que creamos que no es pecado el obedecerte. Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, a estar en esa comunión contigo, Padre, a que conozcamos cada día tu voluntad, así como tu siervo te conocía, Padre. Señor, así que nosotros te podamos conocer, bendito Dios. Cada día, Señor, ir a tu palabra y estar en esa comunión contigo, Señor. Perdónanos, Padre, porque todas estas situaciones que ha estado pasando, ver a nuestros hermanos enfermos, a sus familiares enfermos, ver a otros hermanos que están sufriendo porque sus seres queridos ya no están. Señor, eso nos duele, nos lastima y nos sentimos, Señor, que ya no podemos. Pero sabemos, Padre, que tú estás con nosotros y que tú eres el que alzas la bandera, Señor, y que seguimos adelante en tu camino, Padre. Perdónanos, Señor, llénanos con tu presencia cada día y ayuda a mis hermanos que están en situaciones difíciles. Tómalos en tus manos, guíalos tú en el camino, susténtalos tú, Padre. Y muchas gracias, Padre eterno, por esta palabra, Señor. En tus manos nos depositamos, Señor mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.